audiencia, ya regresamos. Estamos con Nicolás Dalorzo, él es politólogo. Así que bueno, vamos a arrancar con una pregunta con respecto a la política de medios, ¿no? Cuando los medios hegemónicos adjudican una connotación peyorativa a una persona, esa connotación negativa se naturaliza para la conciencia colectiva de todos los miembros que componemos esta sociedad. Y esa estigmatización hace a esa persona condenarla al ostracismo, ¿no? Que tenga una muerte social. Como por ejemplo los chicos que están en barrios donde hay vulnerabilidad de recursos, que se los estigmatiza. Eh, Esto es una política de violencia también, ¿no? De violencia mediática, de, digamos, para citar el derecho romano, darle un argumento ad hominem y que eso se naturalice, digamos, que haya un odio de toda la sociedad con respecto a ese grupo de personas. A ver, yo creo yo creo que en los últimos años el rol de los medios está fuertemente cuestionado, Ujú. ¿no? Con esto no quiero decir que los medios hegemónicos no tengan poder y no que no. Ahora, creo que la sociedad argentina en los últimos años, desde la discusión de la ley de medios, más allá de toda la complejidad de ese proceso, los medios de comunicación, sobre todo en los sectores, digamos, en la pirámide etaria, menores de 50 años, digamos, estén de un lado o del otro, nadie cree del todo en los medios, digamos, ¿no? Creo que se generalizó una duda, creo que es sana, porque hace a la formación ciudadana del país. Ahora, yo creo que cierto odio a cierto otro, digamos, a la alteridad de la que hablábamos por ahí antes de comenzar, es una característica de las sociedades que vivimos, digamos, que algunos autores hablan tardomodernas, ¿no? Y de cierto, yo veo como un cambio de época que se está viviendo, digamos, en todo el occidente, digamos, ¿no? Con el triunfo de Trump, digamos, de la derecha xenófoba en Italia, que lo podemos ver con Bolsonaro en Brasil, digamos, o sea, hay un discurso, digamos, que permite tener un discurso de odio que ha ganado cierto lugar en las sociedades occidentales que no estábamos acostumbrados, Claro, ¿no? pero vale más ese discurso de odio y de desmoralizar al otro también, de demoler su subjetividad, Sí, bueno, por eso desestructurarlo. digo, ese discurso que digamos que en Estados Unidos es contra los latinos, Ujú. digamos, en el discurso de Trump contra los latinos, contra las mujeres, contra los migrantes, contra los islámicos, ¿no? Uno puede encontrar patrones que lo que hacen es un discurso de odio, un discurso racista, ¿no? Un discurso que en Argentina también existe, que tal vez es más larvado, que existe hace muchísimos años, que no es nuevo, pero que en algunos momentos tiene mayor visibilidad y mayor pregnancia, ¿no? El discurso de hay que matarlos a todos los negros villeros, digamos, es un discurso que en algunos momentos tiene mayor cabida. Y ese discurso, digamos, bueno, hay que tener mucho cuidado porque también no solo en la Argentina hemos visto cómo cuando se genera un enemigo público que no tiene ninguna garantías, bueno, eso rompe profundamente la convivencia social y puede generar a situaciones de genocidio, ¿no? O sea, le hablamos para la audiencia garantías constitucionales, ¿no? Que Sí, nadie garantías. pueda declarar en su contra, porque vos sabés Uh-huh. que la policía también cuando vos vas a declarar y no hay un fiscal, no hay un abogado defensor, vos sabés que incurre en el artículo 249, que es el abuso de autoridad, el mal desempeño en funcionario público, como pasa en Estados Unidos en algunos casos, pasa un homicidio y esa persona no tiene un abogado defensor. Uh-huh. Entonces declara contra sí misma. Eso es anticonstitucional. Bueno, ¿O sí, no? nuestro derecho constitucional, digamos, limita eso, que nadie, digamos, ninguna declaración contra sí misma es válida, tenemos los defensores que pueden funcionar, pero sí, digamos, para poner la historia argentina,
digamos, desde la última dictadura, pero como, no sé, algunos pogroms en la década del 20, digamos, Ujú. hay casos que hemos visto de situaciones como muy, muy complicadas. Obviamente no creo que estemos en esa situación, pero bueno, siempre hay que alertar porque hay ciertos discursos racistas de odio que son muy fuertes, que tienen distintos origen. Eh, yo creo que muchas veces los medios de comunicaciones tienen algunos personajes, yo no diría los medios, pero algunos medios de comunicación, algunos comunicadores, sí, son claramente racistas, claramente creo que habría que trabajar mucho porque pueden generar una situación muy, muy, muy problemática. Yo Bien. creo que también hay núcleos racistas en nuestra sociedad muy grandes Ujú. y lo que hacen los medios es reforzar pautas previas, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con la policía, digamos, la policía, hay muchos policías, digamos, y hay digamos, que lo que tienen es un racismo que no es propio de la policía, es propio de la sociedad, ¿no? Ujú. Cuando un policía, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos policías, digamos, eh, te dicen por qué paró a tal chico para, digamos, para pedirle documentos, Se basaron en se sus rasgos basa, prosopográficos, claro, ¿no? te dicen porque es negro, porque, por la gorrita, por la zapatilla, digo, ahora, ese elemento discriminatorio, digamos, o porque es colombiano, porque es, Ujú. digo, esos elementos discriminatorios, xenófobos, no es que se inventan en las academias de policía y solamente lo tienen la policía. Ujú. Esos policías lo aprenden desde chicos en sus casas, en las escuelas, como lo aprendemos todos nosotros, Ujú. digamos, no es que viven en una burbuja distinta. Lo que sí como Estado, el Estado sí es responsable de la formación de esos policías y debería deberíamos exigirle al Estado que no le enseñe eso a los policías Ujú. y que reprima y que condene y que sancione a los policías que hacen su trabajo en base a esos prejuicios. Pero digo, es un problema más complejo que de la policía y que de los medios de comunicación. Un problema social que tenemos, ¿no? Ahora, la Comisión de Asuntos Internos Ujú, con este gobierno, ¿no? ujú. ¿Funciona o no funciona? Porque vemos mucha violencia estatal y de represión de los policías hacia los ciudadanos. Si uno como Sí, sí, ciudadano sí, va a sí. A asuntos ver, internos, los niveles de violencia institucional han crecido muchísimo sí, con este gobierno. Asuntos internos, yo voy a decir una cosa así como, pero yo creo que no funcionó nunca, digamos, en ningún ujú, gobierno, en ningún nada. Digo, el control policial es muy difícil legárselo a que la propia policía controle sus niveles de violencia. Para ujú, eso lo que debe existir es una conducción política del Estado, de la policía, que en algunos casos sí se llevó adelante, digamos, la experiencia del Ministerio de Seguridad de la Nación con Isla Garré creo que fue un ejemplo en eso, hay algunos otros ejemplos a nivel provincial, pero claramente son la excepción, a mi criterio, desde la vuelta a la democracia, ujú, digamos, ¿no? La regla ha sido que las policías no han terminado un proceso de democratización como han tenido otras instituciones, ¿no? De la vuelta a la democracia, las policías mantienen todavía, digamos, ciertos niveles de opacidad en su funcionamiento, prácticas no democráticas, autoritarias, cierta militarización de su funcionamiento. ujú. Digo, no es unilineal, ha habido intentos democratizadores, como la reforma de la policía bonaerense, pero, digamos, el saldo, a mi criterio, es muy, digamos, hay una deuda y una deuda de Ujú. la democracia. Eh, pero sí, digamos, este gobierno lo que ha hecho es ampliar los niveles de discrecionalidad de la violencia policial. Digamos, cuando el presidente de la Nación se sienta y recibe en su despacho a Chocobar, y bueno, eso da un mensaje muy claro para las fuerzas de seguridad, que eso está permitido, avalado y defendido por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de la Nación. Y eso es muy problemático, ¿no? O cuando la ministra de Seguridad dice el que tiene miedo si quiere que se arme, cuando toda
la bibliografía internacional muestra que a mayor armamento civil, mayores niveles de violencia. Bueno, y eso son irresponsabilidades muy grandes. Cuando la ministra de Seguridad sale a plantear, en el caso de Rafael Nahual, que fue una pelea de los mapuches, y, digo, o sea, está generando niveles de irresponsabilidad muy grandes, genera, digamos, tiene un discurso, yo creo que lo de Patricia Bullrich es alarmante, digamos, alarmante porque ha roto todos los límites, digamos, del manejo digamos, de protección de los derechos humanos que supone llevar adelante un Ministerio de Seguridad. Y es una irresponsabilidad manifiesta, digamos. Y hay situaciones muy graves, digamos, ¿no? Que pueden no... A ver, puede haber situaciones excepcionales. El tema es que cuando se las ponen todas juntas, en vez que no hay excepcionalidad, que lo que hay son reglas de comportamientos y que frente a esos casos la institución policial los encubre y que el poder político en este momento los encubre o los premia, digamos. Y después tenemos situaciones muy gravosas, como que la pasó con los chicos de Monte, con la policía bonaerense. Y ahí sí hay un rol de los medios de comunicación de encubrimiento, de la policía, de los medios de comunicación. Digo, lo de Monte fue gravísimo. Fusilaron a 4 pibes. Digamos, el incendio en la comisaría de Montegrande. Todas cosas por la cual la gobernadora Vidal no, digamos, nunca fue puesta en cuestionamiento. Digamos, si es la responsable del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y donde la policía de la provincia de Buenos Aires, en San Miguel del Monte, fusiló a 5 pibes, a 4 los mató, en una balacera, no tenía, tío, y en la comisaría de Montegrande, un incendio mató a no sé cuántos presos, digo, es un nivel de violencia institucional gravísimo, gravísimo, no porque no sucediera antes, porque hubo casos en todos los gobiernos, pero la respuesta del Estado en este caso fue de encubrimiento, de aceptar, de avalar. Lo mismo con Rafael Nahual, con Santiago Maldonado, digo, o sea, son muchísimos los casos. Naturalización de la violencia, ¿no? Naturalización de la violencia y protección por parte del gobierno nacional. Bueno,